A ver si empieza esto. Bueno, empezará cuando le dé la gana. La semana que viene, domingo día 30 a las 8. Bueno, a las 8 de España. Con la misma hora de siempre en cada uno de los países, pero en vez del sábado, el domingo. Bueno, ya estamos en antena. Hoy nos toca el lenguaje. Además, me he sacado los apuntes del lenguaje para tener un seguimiento, pero antes de esto, como consecuencia de cosas que he vivido esta semana con diferentes personas, no solamente de los que entréis a los talleres, sino con personas también de fuera, quería hablar algo de las conductas. Vamos a ver. El ser humano es un ser que se lamenta muchísimo de cuando las cosas le salen mal. Esta semana he recibido varios comentarios sobre tenía que haber hecho aquello y no lo hice, lo que está pasando me siento muy mal porque creo que yo tengo responsabilidad en lo que pasa. Por varios motivos, ha habido motivos de diferentes tipos. Bueno, pues es que tendríamos que ser dueños de nuestras decisiones. Tomamos decisiones. Luego salen bien o salen mal. Si salen bien, tenían que salir así. Si salen mal, porque lo he hecho, porque no lo he hecho, es que no funciona. Bueno, la mente funciona así, pero para estar bien no funciona de esta manera. Mirad, yo ahora os voy a decir una cosa que es general, es del mundo mundial. Nos enamoramos, pero nos enamoramos de una figura, normalmente. No nos enamoramos sabiendo cómo es la persona, cómo reacciona ante un imprevisto, ante un problema, cómo reacciona ante una discusión. No, eso no lo conocemos. Todo eso es un albur que nos va viniendo en la vida, según vivimos. Claro, cuando yo me casé en su momento, hace muchos años, como Juan, hace muchos años que nos casamos, teníamos otra forma de ser. Los jóvenes de hoy, o sea, la gente joven, se separan inmediatamente. Es que he conocido gente que se ha separado antes de un año de casarse. Y lo más gordo de todo es que he conocido gente que vivían varios años juntos, se casan y se separan. ¿Qué pasa en la mente del ser humano cuando toma decisiones? No analizamos de quién nos enamoramos, no analizamos a qué médicos vamos, no analizamos a qué empresas nos presentamos a pedir trabajo. Cuando hacemos una entrevista de trabajo, durante varios años he estado formando gente para selección de trabajo, para que encontrasen un trabajo. Y yo les decía, pero es que si mañana tenéis una entrevista en una empresa, hoy tenéis que ir a la empresa, tenéis que ver, tenéis que pisar, tenéis que analizar. Imaginaos, me llaman de una empresa para ir a trabajar y voy hoy. La entrevista la tengo mañana. Y veo que la gente discute, que la gente se habla mal, que hay maltrato. Mañana no voy a la entrevista, no me interesa. Pero si yo voy y le pregunto, por ejemplo, a la recepcionista, oye, ¿qué tal ambiente hay aquí? ¿Qué tal el jefe? Mira, es que mañana tengo una entrevista de trabajo, no sé quién me entrevistará, y ella me dirá, uy, pues aquí normalmente entrevista el director de recursos humanos o el gerente, o te va a entrevistar un empleado normal. Con lo cual, mi actitud no tiene nada que ver si sé que me va a entrevistar una persona de cargo o si me va a entrevistar una persona que es un administrativo normal, como yo podría ser. Entonces, yo a la gente le decía, os llaman de una entrevista, ir a la zona, ver cómo son los transportes públicos, porque claro, no vas a ir en coche todos los días, en auto, a trabajar. ¿Veis cómo están los accesos?
si entra gente, si no entra gente, si hay movimiento, si la gente ríe. Es muy importante ir a una empresa y ver que la gente ríe. Significa que están bien. Pero no tomamos las decisiones a la ligera. Uf, ¿cómo voy a ir yo allí ahora con la de cosas que tengo que hacer hoy? Tengo que estar tumbado en el sofá viendo la televisión o jugando a los videojuegos. ¿Cómo voy a irme hasta allí? ¿No os dais cuenta que cuando habláis con alguien os dice, no sé si tendré tiempo? Es una respuesta muy común. Cuando yo propongo cosas a la gente me dicen, uy, a ver si puedo, voy a intentar porque es que no tengo ni 5 minutos libres. Mentira. Mentira radical. La gente siempre tiene 5 minutos libres, porque si los 5 minutos es para algo que nos interesa, los tenemos. No 5, no, tenemos hasta horas en el día. Hay que planificar bien el día, o sea, es toma de decisiones, volvemos a las tomas de decisiones. Yo tomo la decisión de que vivo el presente, caiga como caiga. No, eso no funciona así, porque eso es la ruina. Vivo el presente organizado, exacto. Siempre hay que hacer lo urgente. La gente siempre hace primero lo importante. No, hay que hacer lo urgente. Hay que organizar la agenda. Importantísimo, organizarla y por la mañana, antes de empezar, leer la agenda. Ver qué tengo hoy. Hay que organizar la diferencia o la distancia entre las diferentes reuniones que tengamos. Es decir, no puedo poner una reunión a las 11:15 y otra reunión a las 11:20. Eso lo hacen los médicos. Hola Andrea, bienvenida. Esas cosas lo hacen los médicos que atienden a 5 a la misma hora y luego, claro, no les pueden atender. Pero yo tengo que organizarme mi agenda, marcar los tiempos que necesito en cada entrevista o en cada reunión. Saber que no tengo que coger para nada el teléfono. El teléfono es un auxiliar, no, o si os dais cuenta, el teléfono es lo más importante en todos los sitios. Vais al banco o vais al médico mismo, suena el teléfono y estés con lo que estés, ellos contestan al teléfono y te dejan a ti pendiente. Siempre el teléfono es la prioridad de todo el mundo. Si organizas bien tu agenda, el teléfono no tiene ninguna prioridad. Que deje el recado y yo luego, cuando tenga tiempo, ya le llamaré. Es que es una emergencia. Ah, es urgente. Os lo he dicho antes. Lo urgente siempre hay que hacerlo. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Oye, pero esto no es urgente. No, pero es que... No, perdona. Luego te llamo, ¿vale? Gracias. Con carácter. Bueno, yo por lo menos tengo ese carácter. Si a mí alguno de vosotros me pide algo en un momento determinado y en ese momento no puedo, os digo, oye, estoy paseando, estoy comprando, no puedo. No sé quién fue ayer o antes de ayer que me dijo, Luis, tengo una consulta. Digo, en un ratito te atiendo porque ahora estoy de paseo. No voy a ir por la calle atendiendo los mensajes. Pues no. Una cosa, un tiempo para cada cosa y una cosa en cada tiempo. Bueno, os quería comentar esto porque somos esclavos de nuestras conductas. Estamos tiranizados por nuestras conductas, por nuestras elecciones. Bueno, que nos sirva de algo saber que podemos elegir diferente en todo momento. En todo momento. Solo no puedes elegir diferente en el momento en que mueres. Pero hasta ese momento puedes elegir siempre. Pero no nos han enseñado a hacerlo. Lo sé, soy consciente. Por eso os machaco y os machaco y os machaco continuamente, porque soy consciente de que no nos han educado para ser de esta manera. Bueno, vamos a entrar con el lenguaje. ¿Algo que decir? No, hermetismo total como siempre. Muy bien. Bueno, vamos a ver, el lenguaje. Yo el lenguaje es un taller que he hecho muchas veces y entonces me hice unos apuntes, un temario
primero para no olvidarme de nada, segundo porque tengo cifras y entonces las cifras prefiero no memorizarlas y leerlas, y además, bueno, porque cuando no utilizo un temario me olvido de algo. No porque tenga mala memoria, sino porque son muchas cosas. Lo primero que os quiero hablar es del lenguaje verbal. Sabéis que, bueno, una de las divisiones que hay del lenguaje es lenguaje verbal, lenguaje no verbal. ¿Sabéis diferenciar alguno qué es lo uno y qué es lo otro? ¿Sí? Silvestre, a ver, dímelo. El lenguaje verbal es cuando uno piensa algo y una parte de esta se expresa. Y Vale, el no bien. verbal es lo que decimos aquí en México, las señas o el mímico. Sí, sí, Eso es el lenguaje de gestos, por decirlo de alguna forma. el gesto. Muy bien, muy bien. Estamos en el buen camino. Es decir, sabemos que el lenguaje verbal es lo que expresamos verbalmente. Normalmente el ser humano se expresa por la boca, el lenguaje verbal. También puede ser escrito y sigue siendo verbal. Es decir, cada mensaje que yo os envío por WhatsApp es una parte del lenguaje verbal. Si me enviáis un mail, ahora no, ahora últimamente no me pasa, pero me ha pasado durante mucho tiempo, años. Me enviaban un mail consultándome algo. Era también lenguaje verbal. Entonces, el lenguaje verbal, como muy bien ha dicho Silvestre, es la representación del pensamiento. Es decir, cuando hablamos verbalmente estamos representando el pensamiento. Pero hay la paradoja. ¿A qué velocidad va el pensamiento? A la velocidad de la luz. ¿A qué velocidad va la boca? A la velocidad del sonido. Es como la tormenta. Sale el relámpago o el trueno, no, el relámpago, perdón, y el trueno viene al cabo de unos segundos o minutos. Estamos perdidos. Si esto es así, resulta que el lenguaje verbal es incapaz de representar la totalidad del pensamiento porque el pensamiento va muchísimo más rápido. Además, ahora os voy a decir varias cosas que, digamos, que atacan directamente al lenguaje verbal. Es absolutamente inconsciente. Y eso es un ataque a la línea de flotación del lenguaje verbal. Porque como es la representación de un pensamiento, vamos hablándolo según pensamos. Claro, cuando acabamos de expresar la primera parte del pensamiento, ya hemos avanzado 5 partes más en el pensamiento. Está claro, como muy bien ha dicho Silvestre, no expresa la totalidad del pensamiento. Expresa, diríamos que con el lenguaje verbal resumimos el pensamiento. ¡Ay, madre mía, el resumen! ¿Qué peligro tiene el resumen? El peligro que tiene el resumen es que si no sabes resumir, expresas mal el pensamiento. ¿Y cuántas personas conocéis que no saben resumir? Yo conozco muchísimas. ¿Os acordáis? No sé en otros países, pero en España, Juan, ¿te acuerdas que nos ponían, cuando volvíamos después del verano al colegio, nos decían, hacer una redacción de cómo ha sido vuestro verano? No todo el mundo sabe, por mucho que te enseñen. No, hay gente que le cuesta, que tiene verdadera dificultad en explicar gráficamente, diríamos que es verbalmente, lo que está pensando. A veces pensamos maravillas. Aquí me ha venido a la mente el científico aquel, el Hopkins, que murió hace un par de años, creo que fue, que no podía hablar y se expresaba, o sea, su pensamiento lo expresaba a través de un ordenador. Eso es la máxima científica total. Es decir, yo estoy pensando y me sale por el ordenador mi pensamiento. Ya llegaremos a esto. Igual que hemos perdido la escritura, perderemos el habla. ¿Qué ocurre con el lenguaje verbal?
Omitimos. Hay muchas cosas que las omitimos. Generalizamos. Hay muchísimas cosas que, por ejemplo, muy típico, es el ejemplo típico, ¿eh? Por favor, no me... Todas las frutas llevan azúcar. Bueno, el índice glucémico de las frutas varía muchísimo en función de qué fruta. Todas las mujeres sois malas. Eso es un error. Bueno, menos mi madre. Todos los hombres somos mujeriegos. Bueno, no. ¿Todos? Es decir, generalizamos y además distorsionamos. Eso es lo más grave de todo. ¿Qué ocurre con el lenguaje verbal? Imaginaos que habéis tenido el pensamiento del siglo. Es decir, incluso bien expresado sería el premio Nobel sobre lo que esté versado el pensamiento. Pero cuando empecéis a explicarlo, vuestra palabra es pobre, muy pobre. Estás mirando los ojos del que tienes al lado y dices, no le gusta lo que le estoy explicando. Y entonces, ¿qué haces? Zasca, le metes mentiras, le metes exageraciones. Tienes que hacer algo para que la otra persona se impresione. Esto lo hacen muchísimo en el cine, en los estudios de teatro y estudios de cine, lo que estudian los actores, les enseñan a hacer esto. Es una mímica verbal. Es decir, yo, por ejemplo, os empiezo a explicar. Mirad, me he encontrado a una señora por la calle y noto que no está calando. Y digo, que iba con las piernas en los hombros, arrastrándose por el suelo. Ah, eso sí que impresiona, ya me gusta. El ser humano somos así. Entonces, el lenguaje verbal nos hace que aumentemos esto. Además, hacemos juicios de valor, importantísimo. Ya sabéis con los que yo he trabajado en privado o particularmente, que yo siempre digo lo mismo, yo no juzgo. O sea, podéis explicarme en privado lo que queráis, porque yo nunca os voy a decir, oye, ¿y eso? ¿Y cómo? ¿Y con quién? ¿Y cuándo? No me interesa. Eso no aporta. Eso en la televisión, en la radio, en los diarios, en los periódicos, muy bien, pero a mí no me aporta estar trabajando con una persona y preguntarle esos detalles que no vienen a cuento. Es decir, yo no juzgo. ¿Eres un ladrón? Allá tú. Lo siento. Yo voy a trabajar contigo como persona, no como ladrón. ¿Eres un violador? Hombre, sinceramente me duele, pero yo te debo a ti tratarte como al resto de personas. Creo que es una obligación moral. Entonces, ¿qué ocurre cuando expresamos lenguaje verbal? Que prejuzgamos, hacemos juicios de valor. Hay una parte de la PNL que creo que en otros talleres, en versiones anteriores, no lo he hecho, que es el metamodelo del lenguaje. El metamodelo del lenguaje es una técnica que nace a partir de las omisiones, las generalizaciones y las distorsiones. Y entonces hay una parte que es la de los juicios de valor, que dice, esto no se hace así. Vas por la calle y a lo mejor vas caminando por el bordillo y te dicen una señora o un señor, oiga, eso no está bien. Entonces hay que preguntarle, ¿y eso quién lo dice? Y si te dicen, lo dice el alcalde, ¿y en qué universidad se ha licenciado el alcalde? Para decirme cómo tengo que caminar yo. Eso se trabaja ya. Intentaré por todos los medios hacerlo en esta, digamos, serie de talleres, porque yo lo veo muy interesante. También es verdad que es tan profundo que a mí me genera una complicación tremenda explicarlo. Bueno, ¿qué más tienen de problemas el lenguaje verbal? Que hacemos silencios. Es terrible. Yo que analizo, los que sabéis que hago viajes energéticos y hago viajes, como hemos hecho hace unos días,
para un enfermo o una enferma, veis que yo comparto vídeos, vídeos, no audios, que me envían otras personas. Yo los audios los trabajo, tengo un editor de audio que puedo pues, mejorar el tono, mejorar la ecualización, mejorar diferentes sentidos. Y me doy cuenta que hay personas que me envían un audio con enormes silencios. ¿Qué ocurre en esos silencios? Que la cabeza va pensando, que nos hace distorsionar nuestro propio pensamiento porque la cabeza no para de pensar. Si alguien de vosotros me podéis decir que tenéis 10 minutos al día que no pensáis, os diré que no me lo creo. Pensamos hasta durmiendo. No paramos de pensar. ¿Por qué? Porque nos han hecho así. No pasa nada. Somos normales. ¿Qué más pasa con el lenguaje verbal? Que hacemos presuposiciones verbales y escritas. Nuestras creencias nos hacen filtrar, como os decía, las creencias son filtros para los mapas. Muy bien, pues nuestras creencias nos hacen presuponer que las cosas son como no son. O sea, por ejemplo, ¿os habéis dado cuenta que yo pregunto siempre, oye Silvestre, ¿cómo se dice esto en México? Oye, ¿qué tal tiempo hace por allí? Porque me he dado cuenta que cuando he presupuesto algo, la he cagado. Yo recuerdo la primera vez que me ocurrió, porque claro, me han pasado de estas varias, a un amigo mío, aquí en España es una expresión muy, muy típica, era muy típica, ahora últimamente los chavales dicen expresiones diferentes. Una broma o algo que pasó y le dije, me cago en tu padre, a un amigo mío, un amigo al que quería mucho, era una expresión típica de España. Su padre se acababa de morir hacía unos días. Me sentí tan mal. Bueno, le pedí perdón, quedó claro, pero me sentí tan mal que dije, no me va a pasar nunca más. Y es una expresión que he borrado de mi mente. No la digo. Lo mismo me ocurrió cuando también otra expresión de nuestra época, Juan, anda, maricón. Pero se lo decías pensando que era un hombre heterosexual para molestarle. Claro, el primero que me dijo, oye, ¿cómo lo sabes? Me quedé blanco. Y entonces tengo mucho cuidado, es decir, como sabréis, todos los que me conocéis de aquí por privado, nunca os pregunto si sois heterosexuales o gays o lesbianas. Ya saldrá si sale. Porque claro, he tenido alumnos de todos los tipos. Un día en un curso mío, un alumno dice, estaba hablando con mi marido y me dijo que le gustaría mucho hablar contigo, Luis, y tal. No puedes demostrar sorpresa porque dices, es que la vida es así, es que la tendencia sexual es libre. Es que si a un hombre le gustan los hombres, tiene que ser gay. Si a una mujer le gustan las mujeres, tiene que ser lesbiana. Dejémonos de rollos. Todo esto son limitaciones que nos han puesto. No digo quién, porque no quiero ofender a nadie, pero nos ponen limitaciones desde que nacemos. Entonces yo he aprendido a ciertas cosas no preguntarlas, que salgan por sí solas. Esto os lo recomiendo porque el lenguaje verbal es un traidor, nos traiciona. Hay una frase mía, que yo la he dicho hace muchos años, y que digo, el que habla mucho, habla demasiado. Es decir, si tú tienes algo que no tienes que contar o explicar a otras personas, no hables verborrea pura y dura, pum, 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 porque se te escapará en un momento determinado. Es decir, hay algo que no se puede decir, no lo digo. Hola, Vero, bienvenida. Es muy importante controlar, bueno, igual que se pueden controlar las emociones, controlar el lenguaje verbal, porque el lenguaje verbal hace traiciones terribles. ¿Qué más tengo yo por aquí escrito? Importantísimo.
una función vital del lenguaje verbal. Cuando el lenguaje verbal es hablado, no escrito, hablado, y en voz alta, es decir, no hace falta gritar, no, en voz alta, que se nos oiga. El inconsciente nos oye y son instrucciones claras y concretas para nuestro inconsciente. Muchos me habréis oído decir, todo es posible, esto es fácil. Verónica se sorprendió porque me oía al principio de conocerme. Yo conocía a su hermana, que su hermana fue alumna mía en presencial. A Verónica no la conocía, es más, no sabía ni que tenía una gemela, Val. Y el día que Verónica, el primer día que entró, le debió de decir su hermana, ¡ay, estoy con Luis! Que, bueno, no sé, yo sé que las dos hermanas me quieren mucho y yo a ellas, y entonces entró y me dijo, Luis, tú siempre dices que todo es fácil. Es verdad, es que todo es fácil, todo es sencillo. La sencillez o la dificultad la ponemos nosotros en las cosas. Somos nosotros mismos los que elegimos el grado de dificultad o de sencillez. Todo es sencillo. Todo lo que te propongas hacer, todo lo que quieras hacer, es sencillo. Porque si piensas que no es sencillo, no lo haces. Tu propio inconsciente te lleva a no hacerlo. Esto yo recuerdo, había un tetrapléjico que iba en silla de ruedas, no sé de qué país era, y decidió subir al Everest, 8.888 metros de altitud, con grandes trozos de nieve que, claro, yendo en silla de ruedas le tendrían que llevar en brazos, lógicamente, porque la silla no podía. Y le dijeron, pero usted, ¿cómo ha pensado subir al Everest? Pero esto es una locura. No, perdone. Subir al Everest es muy sencillo. Lo que no es tan sencillo es la preparación que durante 1 año o 2 años tengo yo que hacer para estar preparado para soportar la carga atmosférica, la respiración, todo lo demás. Yo tengo dinero, que me suban la silla a cuestas, lo pago y punto. A mí me llamó la atención como cuando os he pasado a Nick Vujicic, todo es sencillo, él lo ve todo sencillo. Voy a dar palmas, Nick, dice Nick, yo voy a dar palmas, no puedo, no tengo manos, pero las doy. Es increíble cuando piensas que todo es sencillo, lo sencillo que se vuelve todo. Yo con Verónica he hablado, bueno, no es nada que no se pueda explicar, evidentemente, he hablado por privado sobre ese tema de la sencillez o no, y cuando me hacías alguna pregunta de, pero es que, claro, si tengo que hacer esto, claro, tú lo veías un mundo. Yo te decía, es muy sencillo, ponte manos a la obra, hazlo y verás lo sencillo que es. Y al final te he convencido, de que todo es sencillo. Muy bien. A ver, el lenguaje verbal más o menos está analizado. Es un lenguaje que da instrucciones a nosotros. O estamos hechos así, de esta manera. No es que eso sea una cosa que hemos generado voluntariamente. No, no. Es que cada vez que hablamos en voz alta, nuestro inconsciente nos obedece. Simplemente. Por eso, cuando hagamos tapping, que no tardaremos mucho en hacer alguna sesión de tapping, algún taller de tapping, cuando hagamos tapping, veréis que os digo, hay que decir un tipo de frases determinadas. Además, hay menos las primeras que están súper parametrizadas y están hechas a medida del cerebro, las demás son libres. Pero hay que decir un tipo de frases en voz alta. ¿Pero por qué el tapping hay que hacerlo en voz alta? Porque es la única forma de que el inconsciente lo perciba y lo modifique. Pero bueno, ya llegará en su momento. ¿Qué es el lenguaje no verbal? Lo que hacemos mediante gestos, lo ha dicho Silvestre, allí lo llamáis mimo ¿y qué más me has dicho, Silvestre, que lo llamáis en tu país?
También le decimos señas. Vale, Señas. lenguaje por señas. Muy bien. Ok. Es el lenguaje que hacemos con el cuerpo. Vamos a hablarlo, vamos a llevarlo más al terreno plano. El lenguaje que hacemos con nuestro cuerpo. Ahora os acabo de hacer este gesto así, con la mano, con las dos manos, y sin daros cuenta, vuestra mente está haciendo una involución siguiendo mis manos. Yo cuando hacía los cursos presenciales, es evidente que la gente que viene a un curso presencial, unos duermen poco, otros duermen menos, otros tienen mucho trabajo, muchas preocupaciones, y yo veía cómo se les cerraban las persianas, algunos. Y entonces yo, con mi lenguaje de gestos, me percataba si sí o si no. Es decir, yo hacía, vamos a imaginar, y hacía así con la mano, vamos a imaginar que está pasando algo. Y yo veía quién no me seguía con los ojos. Ya está, se ha dormido. Y entonces daba un golpe fuerte en la pizarra y se acababa el dormir. Porque claro, cuando te duermes en un curso o en una presentación y te despiertas, haces lo que no está escrito para no volverte a dormir. Es un tema del ser humano. Bueno, pues gestos. Es un lenguaje normalmente muy expresivo. Unas personas más que otras. Ahora mismo Araceli parece una estatua, pero es muy expresiva. Míralo, cuando la he nombrado ha cambiado el gesto. Ha sido un gesto, además, has generado endorfinas porque has sonreído. Ha sido un gesto muy apropiado. Muy bien. Además, te estás riendo. Es también totalmente inconsciente. Es tan inconsciente que nuevamente nos genera problemas. Y esto, si no lo habéis comprobado hasta hoy, a partir de hoy, por favor, comprobarlo. Le hacéis una pregunta a alguien. Imagínate, Araceli, te gusta Maluma? Sí. Vale. No sé por qué te lo he dicho, pero bueno. Porque Maluma es colombiano y tú eres ecuatoriana. Pues imagínate que Maluma va a Quito y vas al concierto, pero no está especialmente brillante. Y al día siguiente te preguntamos, Araceli, ¿qué tal el concierto? Y dices, bueno, estuvo bien, sí, bien, bien. Pero con la cabeza estás diciendo no. Hola, Val, bienvenida. Esa incongruencia, eso se llama, en PNL se llama incongruencia. Tenemos muchísimas de esas. Oye, ¿está buena la comida? Sí, está muy rica. Y soplas. ¿Hace calor? No hace calor. Y estás sudando. Son incongruencias de lenguaje verbal con lenguaje no verbal. Tienen un tratamiento específico en PNL. Las incongruencias, pero hemos de ser conscientes, yo, desde que yo sé todos estos trucos, estoy muy pendiente de que mi lenguaje no verbal, y no siempre lo puedo conseguir, vaya en consonancia con el lenguaje verbal. Cuando trabajamos, cuando estamos en el mundo profesional, lamentablemente a veces tenemos que mentir, porque trabajamos para terceras personas normalmente. A veces tenemos clientes que se quejan y hay que poner un paño caliente y mentirle. Pero yo llegó un día que dije, a partir de hoy, cuando empecé con la PNL, a partir de hoy dejo de mentir. Las cosas son como son. Hay que decirlas, hay que saberlas decir, pero hay que decirlas. Ah, que no ha recibido usted el pedido que hizo. ¿Sabe qué pasa? Que estamos colapsados. Lleva usted razón. Le voy a hacer un regalo. Cuando reciba el pedido, recibirá un regalito, porque lleva usted razón. Pero es que no puedo hacer nada más. O es que lo anulo. Pues,
¿Qué quiere que le diga? Lleva usted razón, no puedo decir nada más. Anúlelo, lo siento en el alma, lo siento súper en el alma, pero... Es decir, mentir no nos lleva a ningún sitio. Yo, cuando conocí la PNL, yo la conocí la PNL antes de dedicarme a PNL. En un trabajo que tuve, que era una empresa de estadounidense, nos enseñaron PNL para vender más, en una palabra. Es decir, querían convencer al cliente más aún para que nos comprase. Y esto me lo dijo me lo preguntó Clau, porque lo dije un día, yo era el mejor vendedor. No era el mejor vendedor del momento, era el mejor vendedor de la historia de la empresa. Y me decía a mi jefe, pero es que no entiendo porque tienen los mismos medios y haces lo mismo que todos los demás que han pasado por aquí, no entiendo cómo vendes muchísimo más que los demás. Y yo le dije un día, pues porque no miento. Ya sé que en vuestro código de conducta la mentira existe y tiene que existir, pero yo no miento. Al cliente le hablo con la verdad. Y el cliente es consciente de que le hablo con la verdad y me compra. Simplemente. Bueno, yo reconozco, hablar de mí no es correcto, me molesta, pero si no os hablo de mí, si queréis os hablo de mis vecinos, que no os conocéis. Os explico historias de ellos, que tampoco las conozco yo. Es decir, rompí todos los parámetros que existían y era aplicación, luego lo he sabido posteriormente, era aplicación pura de PNL. ¿Qué necesidades tienes? ¿Hay quien te las satisfaga, las necesidades que tienes? ¿Quieres que yo te ayude a solucionarlas? ¿Me das tu confianza? Y cuando el cliente me decía sí, decía, pero cuidado que la confianza es recíproca. Es decir, tú me das tu confianza, yo la acepto, pero si a mí me fallas, estás rompiendo tu confianza. Eso es muy importante. Hay que saber qué hay que decirle a la gente para que cumpla con los compromisos. No sé si de aquí, de este grupo, alguno, pero a alguna persona en los talleres incluso le he dicho, ¿te comprometes conmigo aquí en público a que esto vas a cambiarlo? Eso es mucho de coaching, ¿eh, Silvestre? Coges el compromiso conmigo y si te dicen sí, el día que no lo cumplen, simplemente con decirle, te comprometiste y veo que no has sido responsable. No pasa nada más. Te quiero igual. Nuestra amistad va a seguir adelante, pero veo que eres débil, simplemente. Sí, Araceli. ¿Qué pasa si te comprometes con una persona nueva que la conociste hace un día? Nivel de No hay, confianza. Nivel de confianza. ¿Cuál? y estás en esa duda de cumplir o no Sí, la pero promesa. dime qué nivel de confianza hay. Es Poca. que es la piedra angular, el nivel de confianza. Por eso yo, en todo lo que os diré, hay que ganarse la confianza de la otra persona. Porque si el nivel de confianza es máximo, el nivel de responsabilidad es paralelo. Pero si es una persona, me comprometo, oye, me han llamado por teléfono uno tú que te dedicas a informática, que me quiere comprar unos equipos, no sé qué, no sé cuántos. ¿Quién es? No lo sé, no lo conozco, no tengo incluso ni información suya y tal. Oye, no cumples. Pues no pasa nada, sinceramente, no pasa nada. Ahora, si te comprometes conmigo a una cosa, sí que tienes que cumplir. Porque conmigo, tú, hola Gemma, bienvenida. Hola a todos, buenas noches, Hola buenos cariño, ¿qué días tal? o tardes. Sí, bueno, hay días, hay tardes y hay noches. Hay sol, hay frío y hay todo. Aquí hay frío y es noches. Sí, ya lo sé, Venga, ya lo te sé, escucho. ya lo sé. Bueno, pues te decía, Araceli, si tú te comprometes conmigo, con quien yo te he dado una enorme confianza, confías en mí y tenemos amistad,
tu propia mente te va a prohibir fallarme. Pero si es una persona conocida de un día, oye, pues, peor para él. A ver, si puedes cumplir mejor, evidentemente, te vas a sentir tú, personalmente te vas a sentir llena. Pero si no puedes cumplir con alguien con quien no tienes ningún nivel de confianza, pues oye, lo sientes. La vida es así. A mí el médico me dijo que mi mamá no se moriría y se ha muerto. Porque el médico me hablaba de los pulmones y mi mamá se ha muerto del corazón. Claro, es que vuelvo a lo que os decía, bueno, como está grabado, los que no lo han visto lo verán si quieren después. Las decisiones. Es un problema de decisión, de elección. Es decir, yo elijo cumplir con Luis porque me sentiría muy mal si con Luis no cumplo. Yo elijo intentar cumplir con Manolito porque es que realmente no sé ni quién es, ni le conozco la cara, ni nada de nada. ¿Te ha quedado claro? Nivel de confianza. Como veréis, yo, ahora estamos empezando, pero vamos a empezar ya, cuando acabemos el lenguaje vamos a hacer los canales sensoriales. Y vais a empezar a oírme decir generar confianza en el otro. Cuando hablemos de la escucha activa genera confianza. La empatía genera confianza. La calibración genera toda la confianza del mundo. La puerta de atrás genera confianza. Cuando a mí veréis que mi objetivo es generar confianza en los demás. Yo confío en todos. Si alguno me falla, peor para él. Sinceramente, os lo digo con toda honestidad, ¿eh? No me duele más ni menos que a mí me falle una persona. Porque mi función no es juzgar a nadie. El verdadero daño se lo hacen a sí mismos. Generar confianza. Esto, hoy hablaba con otra persona que no está en el taller y le hablaba de la seducción. Yo, en esa misma empresa en la que vendía más que nadie, nos hicieron un test psicológico profesional y me llamaron aparte mi jefe y me dijo, oye, es que están preocupados porque creen que lo has hecho mal. Bueno, lo volví a hacer y salieron los mismos resultados. Se quedaron sorprendidos de que salía seducción al máximo y no lo habían visto nunca. Y entonces, bueno, pues hablé con ellos, le pidieron permiso a mi jefe para hablar conmigo, porque, vamos, era una empresa muy importante española, de test, de análisis. Y le dijeron, es que no hemos visto esto en ninguna persona y nos gustaría saber parámetros de esta persona para poder... cierra el micrófono, Gemma. Uy, perdón. Vale, no pasa nada. Es inconsciente, tranquila. Pues me hicieron pruebas y además luego me hicieron una formación específica para mejorar mi seducción. Era uno de los secretos que yo tenía en la venta, un gran poder de seducción. Y eso, cuando yo me dediqué profesionalmente a dar formación, generé un curso propio de seducción. Veréis que hay muy poco, bueno, o nada. En el mercado no existen cursos de seducción. No existe la seducción como formación a terceros. Entonces yo hice un curso de seducción e ese curso, curiosísimamente, venían hombres más que mujeres, porque los hombres querían ligar y no, es que la seducción no es ligar. Ligar es una parte que podría ser de seducción. La seducción es generar confianza en los demás, de tal manera que se peguen a ti como lapas, que te necesiten. Yo cuando hablo de que necesiten hablar contigo, que necesiten tus opiniones, que necesiten tus consejos, lo que sea.
es espectacular el tema de la seducción. Es lo que más confianza genera en la gente. Con diferencia. Es decir, cuando yo esta definición es una copia, no es mía propia. Es una copia de otra cosa que me gustó muchísimo. Seducir es generar un fluido en el que todo el mundo quiere nadar. Es decir, si tú fueras pez, querrías estar en ese agua. Si fueras ave, querrías estar en ese aire. Y si fueras planta, querrías estar plantada en esa tierra. Eso es seducir. Y entonces, el buen seductor, hay dos objetivos de un buen seductor. Sacar provecho de la seducción, aprovecharse de los demás, o ayudar a los demás mediante la seducción. Yo elegí este último camino. Yo decidí, hace ya años, que mi vida sería ayudar desinteresadamente a todo el mundo. Dentro de mis posibilidades, claro. Me está yendo muy bien, mi objetivo me está yendo muy bien porque hay gente que se siente ayudada. Hay otras personas que no. Bueno, lo siento, yo no llego a todo. Ojalá. Entonces, Araceli, ¿tú quieres venderle a esa persona? ¿O cumplir? Sí. Genera confianza en su mente. ¿Cómo la genero? Hazle preguntas. Contra más inesperadas, mejor. Básicamente eso. Y observa a esa persona, si puedes observarla. Si es una persona, si es simplemente contacto por teléfono, también se puede observar, pero es más complicado. Y analiza lo bueno que tiene, porque nadie se lo ha dicho hasta este momento. Y tú te lo dices. Diréis, eso es un halago fácil. No hablamos de que le halagues. Si le halagas también mucho mejor. Pero es, no sé, alguien de vosotros os lo ha explicado, la belleza. ¿Qué es la belleza? Todos somos bellos, cada uno de su manera. La belleza es decirle a una persona eso que hace tan bien que nadie se lo está diciendo. Por ejemplo, eso, os he puesto un ejemplo sencillo. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué diferencias hay entre el lenguaje verbal y el no verbal? Dame que voy a bajar la calefacción. ¿Qué diferencias hay entre el lenguaje verbal y el no verbal? Sí, ya lo sé. Que uno es con la boca hablando y otro es con gestos. No hablo de eso. Venga, Silvestre, dime lo que estás diciéndoselo a tu esposa. Estamos aquí comentando que uno es con el inconsciente y el otro es con el consciente. Los dos son con el inconsciente. Okay. O tú, antes de hablar, analizas bien lo que vas a decir. No. Incluso Lo que pasa es que usted comentó la clase pasada, 10 segundos antes de que uno esté... No, 7. Perdón, 7 o 5, no me acuerdo. Ya sabe el ¿Sí? inconsciente, entonces... No, ya sabe, no. Ya ha tomado la decisión, pero no se sabe. Es decir, bueno, yo entendí que él sí ya sabía. El inconsciente no te comunica a ti que va a tomar esta decisión, la toma. Mira, las diferencias que hay entre el lenguaje verbal y no verbal básicamente son dos. Las incongruencias que os he explicado antes, es decir, el lenguaje verbal va por un camino y el no verbal va por otro. Y las percepciones. Con el lenguaje no verbal dejamos de percibir. ¡Hola! ¿Y eso? ¿Cómo puede ser? Porque estamos pendientes de nuestros movimientos en nuestra cabeza, que eso no es consciente. Está pendiente de nuestros movimientos y se olvida de los movimientos de los demás. Ya sabéis que hay un dicho, por lo menos en España, que las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez y hacerlas bien,
y los hombres hacemos una irregular. Bueno, hay de todo en la viña del Señor. Conozco mujeres que ni una. Y conozco hombres realmente impresionantes. Nada más nos diferencia, como os decía otro día, el pico de sierra, las hormonas. Pero el hombre puede ser un hombre a nivel altísimo, elevadísimo intelectualmente, pero en línea recta. Somos así, no tenemos solución, porque normalmente la testosterona no la segregamos en reuniones públicas. Normalmente sí se segrega, pero no nos afecta tanto. Y a las mujeres les afecta, bueno, depende del día, te dicen un buenos días de una manera, otro lo dicen de otro. No pasa nada. Hay que, como os digo, siempre hay que aceptarlo todo. Hay que ser conscientes de que cada uno somos diferentes y hay que aceptar cómo es el otro. Y si no lo aceptamos, estamos yendo contra nosotros mismos, porque cuando no aceptas algo, te estás perjudicando tú mismo. Bueno, venga, vamos a ver la regla. Hay una regla que es internacional. La regla del 55-7-38. ¿Quién sabe lo que es? 55-7-38. Si lo sumáis veréis que suma 100. Es decir, hablamos de porcentajes. 55% lenguaje no verbal. ¿En todo el mundo? No. No, todo el mundo no. Es una regla generalizada. Ya sabéis, si alguno ha estudiado líneas de conducta, sabréis que se genera una línea de conducta, se quitan los extremos y se trabaja con el centro. 7% lenguaje verbal. ¡Qué horror! Pensamos que estamos todo el día hablando. 7% lenguaje verbal, 55% no verbal, y el 38% ¿qué es? Tono, modulación y volumen. ¡Qué fuerte! Claro, vosotros sois gente estática. No eleváis la voz en ningún momento. No hacéis una modulación. Hola, qué guapa estás, qué bien, cómo te quiero, no sé qué, no sé cuánto, pum, 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 pum. Eso no lo hacéis nunca. No tenéis un tono de voz variable. ¿Y por qué ecualizo yo los audios que me enviáis? Porque el tono, la modulación y el volumen hacen que el audio sea irregular. Esa regla es importantísima porque nos dice que la parte más importante de nuestra comunicación con los demás es con gestos. Vamos a mimar nuestros gestos, vamos a cuidarlos, ya sé que no es de hoy para mañana. Os doy 21 días. Si alguien quiere cambiar. Sí, son 21 días, Silvestre. 21 días, 3 semanas es un cambio de este tipo, un cambio de este tipo. Es lo que os doy. El día que queréis empezar a hacer un cambio de este tipo, si os apetece y queréis, me lo habláis conmigo y yo os marcaré, yo lo he hecho ya, entonces os marcaré cómo funciona. Pero son 3 semanas. Ahora viene un tema muy importante. La distorsión en el lenguaje. Mira, Manuel, hablé con Manel y me dijo que había ido una vez a las Islas Canarias y había estado en un hotel de 5 estrellas de Tenerife, por ejemplo, o de Las Palmas. Pero es que, claro, Manel no me dijo eso. Lo he distorsionado yo. Manel me explicó unas vacaciones que hizo en Canarias. Yo aquí he puesto de mi cosecha lo que he creído.
Pero claro, luego Manuel se lo explica a Juan. Un día, hablando con Juan, dice, oye, ¿sabes lo que me explicó Luis? Me explicó que Manel había venido un día a las Canarias y le cuenta otra milonga diferente. Y si Juan se lo explica a Araceli, otra milonga diferente. Y un día va a Araceli y me dice a mí, ya me he enterado que le explicaste a los compañeros el viaje de Manel a las Canarias y me explica y digo, perdona, ¿qué me estás diciendo? Yo no he dicho eso. Eso se llama distorsión del lenguaje. Es la pérdida que el contenido del lenguaje va teniendo en cada traspaso que se hace. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo, es una locura. Se pierde, a ver quién viene. Ah, mira. Entra Janet. Janet no puede hablar, o sea que, aunque no nos salude, no pasa nada. Hola, Janet, ya sé que no puedes hablar. Ya me ha avisado, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa con esto de la distorsión del lenguaje? Sí, dime, Silvestre. Aquí en México le llamamos teléfono descompuesto. Es correcto, correcto. Es un teléfono descompuesto, es decir, es que desde el principio de la frase, cuando va dando vueltas, cambia totalmente. Pero bueno, aquí hay una cosa que os he dicho antes, cuando hablábamos del lenguaje verbal. Os he dicho que cuando explicamos algo que nos han explicado y vemos que no impacta, modificamos. Nuestra mente necesita modificarlo porque detectamos que la otra persona le suda todo lo que le estoy explicando. Es como si llevase un impermeable y le cae por la espalda. No sirve de nada. Y entonces, como yo quiero que le impacte, le cuento una milonga, le cuento algo que no ha existido o que no existe, lo descompongo todo, teléfono descompuesto. Exacto. Pero claro, todo esto que os explico diréis, bueno, qué bien, oye, lo que nos ha explicado Luis, qué interesante. ¿Cómo lo aplicáis? Y a mí lo que me interesa es cómo vais a aplicar lo que yo os estoy explicando. Sé que el lenguaje verbal es un 7%. Puedo modificarlo levemente. Si haces una modificación será leve. ¿Por qué? Porque somos como somos. Y entonces eso, la esencia es que somos como somos. Estas modificaciones son muy complejas. Pero sí que podemos saber que, como no dice la totalidad del pensamiento en lenguaje verbal, voy a aprender a resumir mi pensamiento. Ah, esto nunca no lo había pensado. Es muy sencillo. Si yo resumo mi pensamiento bien, aunque sea mucho más corto, aunque me deje partes por explicar, explico lo que estoy pensando. ¡Ay! Pero aquí hay una cosa que nos va a romper por el medio. Y todo lo que damos por obvio. Y cuando, me va muy bien que haya aquí un par de esposos, y cuando Silvestre le explica a Marta, oye, aquello que no sé qué, pero claro, como tú piensas que Marta te conoce tan bien, porque hace años que vivís juntos, me imagino, que sabe tan bien cómo piensas que das por obvio la mitad del lenguaje verbal. ¡Ja, ja! Lo que es obvio no existe. Porque claro, para Marta, lo obvio sería a lo mejor una cosa que por tu cabeza no ha pasado. Porque como cada ser somos un ser especial, claro, esto es muy peligroso. Hay que saber resumir. ¿Y dónde aprendo a resumir? Pues mirar, ir a internet y buscáis cómo aprender a resumir, porque yo no lo sé deciroslo. Hay que aprender a resumir
de manera que todo lo que yo explique de mi pensamiento sea lo realmente interesante. Claro, es que para mí interesante es explicar y el camión subió por la cuesta, levantó la pala, hizo tal, y la persona que está al lado dice, ¿y a mí eso qué me interesa? ¿Qué pasó con el camión? Ah, hay que ser, es que es un mundo, es una filosofía de vida diferente. Hay que saber resumir, hay que saber condensar y hay que saber explicar. Claro, luego nos ocurre otra cosa. Hay aquí unas cuantas mujeres, me va muy bien. No porque seáis, pues sois más guapas que los hombres. Os miro a cada una de vosotras y miro a los hombres y no hay color. Dime, Araceli. Estás en desventaja. No, porque yo tengo más de mujer que de hombre. Por eso os entiendo también. Bueno, ¿qué ocurre? Los pronombres y los adverbios vienen a destrozar nuestro lenguaje verbal. Esto, eso, aquello, cuándo, por qué. Bueno. Aquí, allí, más, menos. Oye, aquello es más que lo que te dije. Perdona. Me dices 1500 cosas cada día. Aquello que es. Sí, hombre, lo que te expliqué del mueble. Ah, de las medidas del mueble, sí. ¿Y qué me dices? ¿Que son más? Sí. ¿Y qué trabajo te hubiera costado decirme, oye, de lo que te hablé de las medidas del mueble, las medidas son más de las que yo te dije? Ah, no, eso nos cuesta mucho trabajo. Claro, hay personas que todo lo utilizan mediante pronombres personales y adverbios. La totalidad de su lenguaje, con lo cual imaginaos para entenderles. Porque nadie piensa como piensan los demás, por mucho que se pongas en su sitio. No se puede pensar como los demás. Sí, Silvestre. ¿Qué pasa cuando ya explicó, usted cree que le entendieron, lo da por obvio, y luego está la conversación, y luego resulta con que, híjole, se hace una distorsión, pero... ¿Qué es lo que, de todo lo que os digo, qué es lo que más digo? Lo que más digo de todo. Pregunta. Que el obvio no existe. No, pero eso no es lo que más digo. Lo que más digo es pregunta. Pregunta. Oye, me he explicado correcto. No digas si lo has entendido porque le estás ofendiendo. ¿Me he explicado correctamente? De eso que te he dicho, ¿has entendido el mensaje? Eso sí se puede decir. Porque claro, es que sí, Silvestre, es que es verdad. Es que luego no te han entendido. Está claro. Ocurre 1, 2, 3, 4, 1000 veces. Pero claro, imagínate, bueno, voy a poner aquí todos los días, yo todos los días os saludo a todos, pero voy a hablar con Juan, con mi amigo Juan. Dale al micro, Juan. Sí, ya. Oye, Juan, ¿te acuerdas aquello que nos decía don Enrique? ¿A qué te Eso refieres? era muy interesante Claro. porque, oye, a mí eso me ha ido muy bien en la vida. Y Juan debe estar pensando, a ver, ¿A qué te refieres? don Enrique era un profesor nuestro. Es decir, estuvimos varios años con ese profesor. De cada año, por lo menos, estuvimos 200 días con él. Y de cada día estuvimos a lo mejor 4 o 5 horas. Imaginaros la de cosas que nos diría para que yo le diga, oye, aquello que nos dijo don Enrique. Hemos de ser muy gráficos, muy expresivos. Hemos de utilizar, decir, Juan, ¿te acuerdas cuando don Enrique nos decía, si vais hablando continuamente no me entenderéis lo que os estoy explicando? Sí que es verdad, me acuerdo. Bueno, pues, oye, lo he recordado muchas veces porque me ha ido muy bien en la vida saberlo. Es decir, tenemos que dar datos. No damos datos. Esto ocurre en casi todas las parejas. Digo en casi todas porque yo no quiero generalizar.
Oye, aquello que me has comentado esta mañana, ¿cómo está? Sí, pero es que esta mañana te he comentado contigo un montón de cosas. Hombre, lo del auto, sí estaba clarísimo. No, estaba clarísimo para ti, no para mí. Y eso es continuo, continuo. Eso se carga el lenguaje verbal continuamente. Ocurre lo mismo con los adverbios de cantidad. Aquí, allí, más, menos. Bueno, ¿y cuando alguien da por sabida una cosa? Viene a colación de lo que me ha preguntado Silvestre. ¿Ha entendido o no ha entendido lo que le he dicho? Bueno, no lo ha entendido, pero tú das por sabido que lo ha entendido. Y entonces vuelves a hablar del mismo tema y ves la cara de sorpresa de otra persona que te está mirando y te está diciendo, ¿qué dices? Luego hay otros temas, aquí ahora, bueno, creemos que los demás piensan como nosotros, eso es otro error supino. Pero ahora os voy a contar un chascarrillo, un cuento. Un ejemplo, por si os pasa, por favor que lo corrijáis. Y por si no os pasa, que no lo cometáis. Cuando salen Maripili va por sus hijos al colegio, salen los hijos y el mayor le dice, me han suspendido varias asignaturas. Bueno, te has quedado sin play, no vas a ver la televisión, vas a estar encerrado en tu cuarto. Pam, 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 pam. Bueno, y va indignada, pues es la primera vez que le habían suspendido a su hijo. Va indignada por la calle y de pronto viene de frente su prima Manoli con los niños. Se saludan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, mira, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? Estoy como una olla a presión. ¿Tú te crees que este ha suspendido 3 asignaturas? ¿Qué me vas a contar a mí? Si este mío todos los meses me suspende alguna. Mira, ya le hemos quitado la televisión, le hemos quitado la Play, le hemos quitado todo, está encerrado. Le da lo mismo, él suspende y suspende y suspende. Oye, que tengo mucha prisa, cariño, adiós, nos vemos mañana. Ha dejado a Maripili sin poder explicarse, con la angustia que tiene, y la otra se ha desahogado. Lo ha soltado todo. Eso lo hacemos, nos ocurre continuamente, continuamente. Siempre hay alguna persona en nuestro entorno o nosotros mismos que no dejamos hablar a los demás, que enlazamos cualquier cosa que nos dicen con un tema nuestro. Mira, yo recuerdo a mi madre pobre, le decías, mira, me han llamado por teléfono del banco, mira, oye, espera, hablando del banco, te voy a explicar que yo, y ya no sabías de qué estabas hablando. Eso lo hacía con todo, con todo, con todo, con todo. La pobre mujer, oye, cuando se hizo mayor nos dimos cuenta que fue toda la vida igual, pero no nos habíamos dado cuenta. Nos dimos cuenta cuando ya se hizo mayor que persona que se dispersa con tus palabras. Eso es muy malo también, porque te deja una angustia interna, te deja un qué sé yo, que es un no sé qué, terrible dentro de ti. Claro, eso duele mucho, Bueno, luego ocurre, como está aquí Lucy, y hablamos con Lucy de la lateralidad, que aquí en España está trabajada como una enfermedad, ella nos dijo que no la conocía como enfermedad. Hay indicaciones verbales. Vais en el auto, manejando el auto, y vais con vuestro hermano, digo el hermano o la prima o el amigo, y dice, gira por ahí, pero a la derecha o a la izquierda, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, pero derecha o izquierda. O cuando, por ejemplo, le preguntas a una persona, oiga, por favor, ¿sabe usted dónde está tal sitio o tal calle? Y te dice, siga derecho y a la segunda gira usted a la izquierda, va hasta el fondo de la calle, allí la calle se corta,
gira usted a la derecha, 2 más para abajo y allí ya lo encontrará. Sí, sí, es cómico, pero es terrible. Entonces, bueno, cuando os dice, mira, yo esto me pasó con mis hijos, que ya los conocemos, a lo mejor vienen a casa, y como yo vivo lejos de ellos, bueno, lejos, no cerca, y te llaman, oye, ¿por dónde vais? Ya estamos llegando. Y tarda media hora o 3/4 de hora en venir, pero ya estabas llegando, bueno, y estaban a lo mejor a 20 kilómetros. La vez más gorda es cuando mi hija me dijo, oye, que enseguida llegamos y estaba saliendo de casa. ¿Por qué hacemos eso? Lo hacemos. Lo hacemos. ¿Por qué? No lo sé por qué lo hacemos, pero lo hacemos. O sea, bueno, otra cosa que ocurre mucho es, oye, que vamos a llegar tarde. No, si en 2 minutos llegamos. Pero si ha sido 1000 veces y tardamos 10 minutos en llegar, ¿cómo puedes decir? Pues la mente piensa que en 2 minutos llega. Yo tuve un alumno, era de Uruguay, que me dijo, Luis, yo tengo un problema terrible todas las mañanas. No me levanto nunca. Llego tarde siempre al trabajo. Y yo le dije, bueno, pues vamos a analizarlo. A ver, ¿cuánto tiempo tardas desde tu casa al trabajo? 20 minutos. Muy bien. ¿A qué hora entras? A las 9. Por lo tanto, tienes que salir como muy tarde a -20 de tu casa. Pero claro, teniendo en cuenta que puede haber un accidente, puede haber, si vas en metro, un metro averiado. Por tanto, dale 10 minutos más, sales a 1:30 de casa. Muy bien, ¿cuánto tiempo tardas en arreglarte desde que te levantas de la cama hasta que te arreglas, si te duchas, te peinas, si te arreglas la barba, si tomas un café? No lo sé. Ahí está el problema. Es que para hacer esta solución tienes que ir desde la hora en que tienes que estar hacia atrás, calcular todos los tiempos, sumarlos y dice, me dijo así, joder, me tengo que levantar 1 hora antes. Pues claro, no vivas a 20 minutos de tu trabajo. Entonces, esto es muy... Yo no sé si Val les conoció a esos que digo. Era una pareja que él era de Uruguay y ella era catalana. No, no te suena, vale. Que no sé si era de tu época o no era de tu época estos que vinieron. Es que Val también ha venido a mis clases presenciales. Bueno, las clases mías pasaron por ti como si nada y en aquel momento tú pasaste por mí como si nada. Luego, afortunadamente, el universo nos ha puesto en su sitio. Bueno, pues ahora... Disculpa, Luis, pero yo me acuerdo mucho de tus clases y no fue como si nada, para nada. Bueno, no sé Me qué gustó decir. muchísimo. Por cierto, hoy te he visto. ¿Sí? ¡Ah! No solamente te he oído, Sí, sino que te he sábado. visto. Se lo he Ah. dicho a mi mujer, mira, ahí, esa avioneta que va por ahí, va una alumna mía. Es que está aprendiendo a volar y pasa por encima de mi pueblo los sábados. Ya, Sí, es he oído la precioso. avioneta, he mirado y la he visto, que ya te ibas para Sabadell. Bueno, Gracias. gracias por lo que has dicho, ¿eh? No cae en saco roto. Aunque tendría que haber pasado más por ti el curso. Bueno, vamos a ver. Palabras especiales. Tengo unas cuantas. He añadido, para los que habéis hecho este taller ya conmigo, he añadido alguna nueva. Palabras que hemos de tener en cuenta para tener una buena pronunciación verbal.
El pero. El pero es muy mala palabra, ¿eh? Hay que usarla, hay que utilizarla bien, pero la utilizamos mal. El pero se llama técnicamente borrador universal, es decir, todo lo que va delante del pero lo borra. Ejemplo, qué bien me lo estoy pasando, pero mañana voy a trabajar. La primera parte no ha servido de nada, no subyace en ti, solamente subyace que mañana vas a trabajar. Y si lo dijéramos de esta forma, mañana tengo que ir a trabajar y qué bien me lo estoy pasando. Si sustituimos el pero por el i adecuadamente, va muy bien. Pero también podemos sustituirlo por el propio pero. Mañana voy a trabajar, pero ahora me lo estoy pasando genial. Luego, aparte, en frases normales se puede utilizar el pero sin ningún problema. Siempre hay que tener en cuenta que antes del pero hay que decir lo negativo y después del pero lo positivo. Una palabra que será para, esta se la dedico a Silvestre. Para. Normalmente la palabra para la utilizamos como el por. Es curiosísimo. Y son totalmente diferentes, ¿eh? Le digo que se la dedicaba a Silvestre porque un coach, cuando haces coaching, siempre hay que preguntarle al cliente ¿para qué has venido a verme? Además, eso está en el código deontológico de coaching. Y curiosamente el cliente siempre te responde ¿por qué? ¿Para qué has venido a verme? Porque me encuentro mal, porque quiero solucionar, porque quiero... No, pero ¿para qué? Yo no he hecho prácticamente coaching, lo he hecho sobre todo en cursos, pero profesionalmente, como no me seduce, no me gusta mucho, pues no lo he hecho. Pero cuando hacían cursos decía, a ver, ¿para qué has venido a verme? Porque tengo problemas con mi padre. Pero entonces, ¿para qué quieres mi ayuda? Porque me siento mal cuando discuto con mi padre. Pero entonces, ¿para qué te voy a servir yo? Lo decía de diferentes maneras varias veces hasta que me decía, para que me ayudes a lidiar con mi padre. Bien. Para es futuro, por es pasado. O sea, estoy aquí porque no sé qué es por algo que me ha pasado. Estoy aquí para no sé qué es para algo que quiero conseguir. Por eso las palabras para y por, que hay que utilizarlas igualmente sin ningún problema, hay que tener mucho cuidado en qué momento decimos, bueno, esto ahora no viene a cuento, pero cuando he hecho cursos presenciales, por cierto, a ver si el de mayo tenemos suerte y la pandemia nos deja y estamos unos cuantos juntos, cuando haces cursos presenciales lo digo esto, lo explico. Y acto seguido, a la siguiente o a las dos siguientes temas de tratamiento, a alguien le pregunto, pero ¿para qué me lo dices? Y siempre me responde, porque tengo la duda. Claro, todos nos reímos, porque les demuestro que cada vez que nos preguntan para qué hacemos una cosa, respondemos por qué. Bueno, difícil. Sabéis que esa es una palabra que para mí es casi prohibida. Aunque lo difícil es que me entendáis. Cada vez que decimos en lenguaje verbal la palabra difícil, acabamos de determinar que hay una cosa que no vamos a hacer. Qué difícil es hablar en inglés. Sí, ya está, no vas a intentarlo nunca. Qué difícil es subir las escaleras, por eso subes en ascensor. Y sigo, y sigo, y sigo. Cada vez que decimos algo difícil, bueno, cuando me lo decís a mí os digo, por eso no lo haces. Porque piensas que es difícil.
Y por eso yo, Vero, digo continuamente que todo es fácil, porque puedo hacerlo o no, pero cuando decido hacerlo, lo hago. No. Ay, la palabra no, qué buena es. No, 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 estás equivocada. Esa está muy bien dicha. No, no, si ya te lo dije, mal dicha. Porque era sí, sí, ya te lo dije. Tendemos, y eso me he dado cuenta que es en todos los países de habla hispana. Bueno, también en los de habla alemana, los de habla inglesa, tendemos a responder cualquier afirmación con un no inicial. Esto ya lo hemos hablado otras veces. Luego se ha dado la circunstancia de que aquí, por lo menos en España, no les basta con un no, tienen que decir dos. No, no. Si es más fácil decir sí, sí. Oye, ¿estás contento? Sí, sí. Oye, ¿estás contento? No, no, pero estoy bien, estoy muy bien. Pues entonces no es no, no. Eso lo habéis, en otros talleres, en otras épocas, lo habéis visto que continuamente he rebatido el no de muchas personas cuando lo dicen. Y Luis, una pregunta. Es lo que te dije, ¿no? Cuando tú dices el no al principio, que es lo que hablas de mucha gente lo hace, es igual que decir no al final de una palabra. No, no es igual. Ahora voy a hablarlo porque he tomado nota de lo que me preguntaste y lo voy a explicar ahora. Silvestre, ¿cómo puedes saber si te han entendido? Preguntando. ¿Preguntando el qué? Si me ha entendido. Esa es una pregunta que puede ofender a tu interlocutor. ¿Me expliqué bien? Si dices, ¿Me entendí he bien? explicado lo que tenía que explicarte, ¿cierto? Hay muchas personas que dicen no, como me decía Verónica. He explicado esto que hemos hablado, ¿no? Ese no es bueno, no está mal dicho, pero es mejor decir sí. Sí. ¿Por qué? Porque un sí le arranca otro sí a la otra persona. Es decir, una pregunta, ya llegaremos a esto y lo veréis, una pregunta lo que genera es la pelota en el tejado del otro. Pero, ¿qué tal los perritos? Sí o sí me tiene que contestar. Sí o sí me tienes que responder. Porque como te he hecho una pregunta, me podrías responder con otra pregunta. Pero tienes que ser muy ágil. Venga, pregúntame a mí lo de los perritos. Que te preguntes sobre los perritos. Dame tú a mí lo que te he preguntado yo a ti. ¿De los perritos? ¿Para qué lo quieres saber? Y nuevamente tienes tú la pelota en tu tejado. Ok. Es decir, cuando nos acostumbramos a preguntar, las respuestas pueden ser una pregunta y siempre vas dominando la conversación. Ahora me voy a meter con los argentinos. No sé si Clau puede hablar ya o no. Pero bueno, por lo menos puedes escuchar. A ver, no se te oye, Clau. En Argentina y básicamente en Buenos Aires hay una costumbre. Le preguntas, oye, ¿ha ido todo bien? Y te dicen, y sí. Es que ese y sobra. Ya sé que es un modismo, es una costumbre. Lo empezó alguien y se ha transmitido general. Y sí. Bueno, pues ese y, si queremos hablar bien, yo soy un enfermo del lenguaje bien hablado. Yo creo que yo tengo mucha depuración en mi lenguaje. A lo mejor no, a lo mejor desde fuera lo veis diferente. Pero entonces, ese y sí hay que sustituirlo por un sí. Porque daos cuenta que si digo, Silvestre, ¿estás bien? Y me dices, y sí, hay una duda. Queda en el aire una duda porque ese I
me hace dudar si está realmente bien o no. Cada país hablamos de una forma. Dentro de cada país, cada región habla de una forma. Pero bueno, dentro de todo hay que ir, digamos, nuestra obligación como seres humanos es globalizar al máximo que se unifique. Bueno, otra palabra. Esto yo lo veo en la televisión todos los días. Yo veo, por ejemplo, veo pocos programas, pero veo La Voz, que La Voz se emite en México, en Ecuador también se emite La Voz, ¿verdad? No lo sabes. Bueno, se emite en Argentina, se emite en muchísimos países. Los coaches de La Voz, cuando hablan con los cantantes que han cantado, le dicen, de verdad me ha gustado mucho. A ver, en un programa en directo no se puede responder, pero si en privado yo le diría, ¿qué quieres decir? ¿Que todo lo demás que me has dicho era de mentira? Los famosos se han acostumbrado a decir de verdad, de verdad. Oye, me encantas, de verdad te lo digo. Bueno, ¿qué quieres decir? Eso es lo que os decía al principio, de que cuando vemos que nuestro comentario no impacta demasiado, lo hacemos impactar añadiendo algo. Bueno, hay más palabras que a mí me surgen cuando estoy en el día a día, pero ahora, las que tengo son estas y no quiero hablar más de palabras. Podríamos decir que podemos decir una cosa. Yo creo que más o menos todos estamos emparejados. Más o menos, Val. ¿Cuánto tiempo hace que no le has dicho a tu pareja que la quieres? Hay palabras que decimos mal, hay palabras que decimos bien. 24 horas. Bueno, pero que tú eres un caso raro. Estamos muy acostumbrados. Yo he trabajado, me ha tocado trabajar en cursos, o sea, con más gente, con personas que no se quieren a sí mismos. Lo demuestran, ¿no? Que no se quieren por actitudes que tienen. Y sienten que están fallando a su pareja, a su esposa, a su esposo. Y yo siempre les digo lo mismo. ¿Cuánto tiempo hace que no le dices que la quieres? Mucho. Ya tienes un trabajo. Genera confianza, genera unión. Bueno, eso es una cosa que he dicho por decir. Bueno, a ver, emoticonos. Pensáis que a mí no me gustan los emoticonos, pero ¿de dónde habéis sacado eso? Lo digo por algunos de aquí, no por todos. ¿De dónde habéis sacado que a mí no me gustan los emoticonos? Cuando yo hablo del lenguaje, digo lo dañinos que son para el lenguaje. Pero no que no me gusten. Porque, vamos a ver, no sé si alguien de aquí, de este grupo, la última que me mandó un beso de despedida, hablando después de hablar, con unos labios tremendos, grandes, cuarteados, como son los labios normalmente. Pero si eso es un beso en los labios. Si es un morreo, por favor. ¿Cómo te puedes despedir de una persona con un beso en la mejilla, que es lo típico, y mandarle un emoticono que es un beso en los labios? A mí me pasa con algunas conocidas, además amigas de la familia, no les digo nada, porque no quiero, porque si les dices algo, les haces daño. Porque se sienten mal, claro. Vamos a ver, ¿cuál es el beso normal en la mejilla que se tiene que dar con un emoticono? ¿Alguien lo sabe? Porque es claro, es que de emoticonos de besos hay 3000. Los emoticonos con 3 besos, una carita con 3 besos. ¿Eso qué significa? Un corazón violeta, ¿qué significa? Ah, es que es muy bonito, pero no sabes qué significa. Un corazón rojo, ¿qué significa? No lo sé, pero me encanta. Claro, a mí también me encanta el rojo. Y el corazón amarillo y el corazón naranja, es que cada emoticono tiene un significado.
pero no lo aplicamos para eso. Distorsionamos nuestro pensamiento. Claro, Apple va y saca los emoticonos que son figuritas parecidas a ti. Claro, como puedes modificar todo lo que quieres, puedes ponerlo más gordo, más delgado, más alto, más bajo, con barba, sin barba, con gafas, sin gafas. ¿Y qué? ¿Qué me quieres decir? ¿Que me quieres más? A mí me encantaría que me lo dijeras por escrito. Estamos hablando del lenguaje. ¿Los emoticonos existen desde que existe el hombre? Pues algo falla. Porque el lenguaje verbal sí que existe desde que existe el hombre. Queremos sustituir el lenguaje verbal por unas imágenes. Además, como eso es un negocio, pues claro, hay no sé cuántos miles y miles y miles de emoticonos habrá. Y entonces no cogemos la adecuada. Igual que las palabras, no hay que decir, pero mañana va a ser un día terrible, pues no hay que utilizar un emoticono que no corresponde. Pero eso no significa que no me gusten. O sea, además, algunos son chulísimos. Me encanta cómo los hacen. Pero de ahí a que yo por lo menos no los utilizo. Eso ya lo sabéis. Solamente hay un grupo en el cual no quiero que se utilicen, porque es un grupo en el cual hay que dar importancia al ser humano, no al dibujito. Los demás grupos, haced lo que os dé la gana. Algunos me dicen, ay, perdona Luis, que no te gustan los emoticonos, pero ¿de dónde se ha arrancado eso? Eso es una distorsión del lenguaje, porque yo en ningún momento he dicho que no me gusten. Que me los enviáis, los recibo con todo mi corazón. Pero creo que le hacéis mucho daño a vuestro inconsciente. Mira, son útiles herramientas de escritura rápida. Hay personas que me saludan los buenos días y se comen 4 letras, pero se las comen todos los días, las mismas. Es decir, ya han utilizado un sistema de abreviatura. Son graciosos, son cómodos, sirven para todo. Ahí está el que hace sus necesidades, ya existen todos. Hay el perrito, hay el gatito. Verónica me manda perritos riéndose, perritos con corazones, perritos, bueno, porque ella se dedica a los perritos, para ella su mundo es el perro. Entonces, bueno, me encantan, pero yo no los enviaré nunca. Anulan el pensamiento. Eso es muy importante. Pero bueno, como vamos, la tendencia, ya no escribimos a mano, bueno, menos Silvestre y Araceli que están escribiendo el Quijote. Yo cuando tenía cursos presenciales, os lo digo a los dos, decía, a ver, los Cervantes del aula, de la clase, ¿podéis dejar de escribir? Y alguna persona me dice, es que yo lo apunto todo. Sí, pero yo te lo voy a dar todo escrito. Cada vez que agachas la cabeza para apuntar, dejas de ver lo que ocurre. Y estamos en PNL. En PNL es los sentidos, la percepción. El emoticono elimina el proceso innato de instrucciones del inconsciente. Esto es muy importante. Es decir, el inconsciente, si se acostumbra a los emoticonos, los enviará. Evidentemente no envía el adecuado en casi ningún momento. Tengo un amigo que todos los días dice en un grupo, buenos días, y mete 20 emoticonos diferentes. Él lo necesita. Pues pobrecito. Mejor para él. No puedo decir nada más. Al ser parte del lenguaje verbal, eliminan la innovación y la creatividad del lenguaje. Cogemos un tema ya acuñado, un tema ya preparado por otro. Cuando yo, mira, hace unos días le preguntaba, creo que fue Silvestre, si meditaba. Y me dijiste, sí, busco meditaciones, y ¿por qué no las hacéis propias?
Ya sé que no es del lenguaje, pero a los que mediten les voy a preguntar, no hace falta que me respondáis. ¿Para qué meditáis? ¿Alguien si me quiere responder? Yo encontré que si uno medita con el mindfulness, la Sí. mente se tranquiliza y es como darle un alimento, un descanso a la mente. Vale, ahora te vuelvo a preguntar, ¿para qué meditas? Para que mi mente esté más tranquila. Muy bien. ¿Qué necesita tu mente para estar más tranquila? Meditar. No, no me sirve. Ok, necesita no estar con mono brincando de pensamiento en pensamiento. Perfecto. ¿Y cómo generarías tú que no estemos brincando de pensamiento en pensamiento? Lo que he encontrado es de que si me pongo a meditar con respirando, exhalando, y me concentro en eso, ya no se va la mente para allá y para acá. Es Está más decir, tranquila. si te he entendido bien, me quieres decir que cada vez que trabajas con las respiraciones, te sientes mejor. Sí. ¿Y por qué no generas tú mismo una meditación a tu medida que te venga totalmente como un traje para que sea lo que tú necesitas y que no tengas además que te metan por el medio otras cosas? Porque no lo había pensado, pero ahora lo hacemos. Correcto, así me gusta. Muy bien. Es decir, yo eso se lo digo a todos los que meditan. Yo no medito, soy sincero. Muchos me decís que cuando hacemos viajes, cuando hacemos cosas, son meditaciones. Yo tengo mis dudas. Yo no medito, vamos a hablar más prácticamente. Yo no necesito meditar. He acostumbrado a mi mente a estar tranquila, a que nada le afecte a la mente, no me disperso, soy súper resiliente, es decir, lo tengo en ese sentido todo a favor. Y entonces no medito, pero si yo meditase, yo me generaría mis propias meditaciones. Porque es la persona la que sabe lo que necesita. Es decir, si yo cojo una meditación hecha por, creo que es el Dispensa, creo que se llama uno de los que hacen meditaciones, y dice, Joe Dispensa creo que es, ¿no? Y dice, oh Señor, ayúdame con esta luz del brillo. Pero si no necesito luz. Yo lo que necesito es respirar. Bueno, pues puedo cogerme, si quiero, para aprender la meditación guiada de Jacobson, creo que se llama, y aprendo cómo lo hace. Y a partir de ahí lo pongo a mi medida. Es decir, yo durante mucho tiempo, cuando hacía dinámicas de las que son de hipnosis ericksoniana en los cursos, hacía un preámbulo de relajación. Porque la meditación, si no estás relajado, no sirve de nada. Y entonces les decía, deja que tu piel se separe de tus huesos, tu carne. Deja que los pies floten como si no los tuvieras, que las rodillas no tengan articulación. Y al final de todo les decía, tienes tensas las pantorrillas, aflójalas, porque está demostrado que cuando una persona se relaja todo el cuerpo y deja las pantorrillas tensas. Entonces, yo aprendí otros sistemas de relajación que no son esos. Por ejemplo, la gente se quiere relajar y está con las piernas cruzadas o con los brazos cruzados. No funciona. Estamos mezclando hemisferios cerebrales cuando cruzamos los miembros. Hay que poner los pies en el suelo, planos, que la tierra se comunique por mediación de tus pies contigo, que además el universo se comunica por la coronilla, por el punto espiritual de nuestro cuerpo. Cuando hacemos todo eso bien, ¿qué ocurre? Que el tercer ojo se abre. ¿Sabéis lo que es el tercer ojo? Si alguien no lo sabe, está aquí, en la frente, en medio de los otros dos. Y es el que me permite ver más allá. No voy a ver una imagen, no voy a ver un color, voy a ver más allá. Y eso lo hace la meditación. Pero claro,
yo en este no entra normalmente Lidia, no, ha entrado puntualmente, pero Lidia es una maestra de meditaciones. Todo lo hace ella al momento para lo que se necesita. Y yo siempre le decía, además incluso le he llegado a pedir meditaciones para otras personas. Le dan unos parámetros y ya genera una meditación, pero claro, ya les digo, modifica lo que tengas que modificar. La meditación tiene que ser a tu medida. Que la que hacéis de otro es a vuestra medida, bienvenido. Perfecto. Bueno, no voy a seguir porque tengo ahora... ¿Se ha ido Clau? ¿No está Clau? No la veo. Tengo ahora un trabajo, los que estáis en el grupo de equilibrio, sabéis que ayer nos entró un niño muy malito de Argentina. En equilibrio, ¿quién está? Araceli, Manuel, Gemma, creo que está también. No, Gemma no está. No, yo no soy Luis. En equilibrio. Soy Luis. Dime. Ah, no, vale, perdón. ¿En equilibrio energético no estás, Manuel? No, en el grupo no. Vale, no, tú no, es otra Gemma, es la otra. Pues Manuel, te añadiré porque a ti eso te va a gustar mucho. Vale, no vale. te va a gustar. Vale. No, a ti no, Gemma, no te añado que tú estás muy ocupada. Y Vale. ese grupo requiere concentración. Pues ayer añadí, bueno, me entró, porque me entró por Clau, la que estaba aquí antes de Argentina, un niño con necrosis intestinal de 2 añitos, está muy malito, y ahora dentro de una hora tengo que hago un viaje de esos míos con su familia a intentar sanar al niño. Y entonces, bueno, si el tema va regulado o no va bien, los que estáis en el grupo de los enfermos, allí lo repetiremos. Y hay varios aquí. Y nada, ¿alguna pregunta? El próximo día seguiremos con lo que me queda del lenguaje y a lo mejor empiezo a un inicio de lo siguiente, que son los canales sensoriales. Lo de los canales sensoriales a todo el mundo le encanta. Bueno, es un polo de atracción. Luego no sabe ninguno utilizarlo ni sirve para nada. Pero bueno, ya después de muchos años me he dado cuenta que es algo que a la gente le interesa mucho. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas del lenguaje, de lo que llevamos? No sé si preguntaros si me habéis entendido o deciros que os felicito porque me habéis entendido todos. Araceli. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Cómo podemos educar a nuestra voz para hacer las meditaciones? ¿Cómo? ¿Las meditaciones las haces en voz alta? O sea, así suaves. Vale. Pero... Te recomiendo, grábalas. Se graban con un audio y lo escuchas. Si te gusta, lo dejas. Si no te gusta, lo repites. Ponle música. La música es... Bueno, lo habrás visto por los viajes que hacemos. Cuando hacer una meditación con música cambia radicalmente de una meditación sin música. A mí no me gustaba mi voz. Bueno, creo que a nadie nos gusta nuestra voz cuando nos oímos. Entonces, una de las cosas que se hace con el lenguaje a las personas que tienen que hablar en público es educar la voz de esta manera, educarte a ti mismo para escuchar tu voz. Más que educar la voz, es educarte a ti para escuchar tu voz. Cuando trabajamos el espejo, algunos os digo trabajar el espejo, yo os digo, tenéis que amaros a uno mismo. Hay que amar lo que ves. Es que soy muy feo, soy muy fea. Ámate igualmente porque yo te veo bello o bella. Si yo te veo bello o bella, habrá otros que también te vean igual. Es que la belleza es muy subjetiva. Tienes que mirarte y amarte. Pues bueno, con el tema de la voz ocurre lo mismo. Tienes que grabarte e ir acostumbrándote a tu entonación de voz.
Porque claro, ¿cómo educo yo mi tono de voz? Es que no puedes educar el tono de voz. Si te dedicases políticamente a dar charlas, te educan ellos. Ya los partidos políticos se dedican a educarte, a decirte, no gires la cara para allá, que se te ve toda esta parte de aquí que tienes granos. Sí, uy, eso es importantísimo. No levantes la mano así, porque la gente piensa que estás sentenciando, tienes que hablar con las palmas hacia afuera. El próximo día hablaremos del lenguaje no verbal algo y os explicaré. Porque si veis los políticos de vuestros respectivos países, cómo cambian, cómo han cambiado desde la primera vez que salían hablando a lo que hacen ahora. Cambian en el tono de voz, cambian en la forma de expresarse, en las palabras, en cómo mueven las manos, porque tienen técnicos detrás que les enseñan cómo se visten, cómo mueven los hombros. Porque claro, si imaginaos un político que está hablando, está con los hombros caídos diciendo, el país va a ir bien, me está fantástico. No, no, perdona, tus hombros me están diciendo que estás derrotado. Claro, ya no os digo, ya llegaremos a este punto. Este punto es la calibración. Ya no os digo los labios. ¿Por qué te has chupado los labios, Verónica? Ahora mismo. ¿O si detectaba algo? No, los tengo secos, Luis. Ah, pero yo nombro los labios y has hecho así. Ya. Es decir, los labios, os pongáis como os pongáis, hagáis lo que hagáis, dicen cómo estáis. A mí me lo dicen continuamente. Yo aquí hay varias personas que les preguntaría, no va la cosa muy fina hoy, ¿eh? Pero bueno, no lo voy a hacer, evidentemente, por respeto. Pero los labios, espera que Google necesita hablar. Los labios nos dicen cómo estamos, cómo hemos estado en las últimas horas y cómo vamos a estar en las próximas. Pero claro, hay que saber hacerlo. Daos cuenta que Val se ha tocado también los labios ahora mismo. Es curiosísimo. Entonces, ya cuando lleguemos a la calibración, eso ya os digo que es el dominio total. Es dominar a la gente totalmente cuando trabajas con la calibración. Con la calibración yo detecto todo lo que se puede detectar. Porque me he trabajado muy a fondo la calibración. Y te dice todo de la persona, todo del estado de ánimo, de los pensamientos, de cómo está su relación del día con el día. Bueno, pues en ese sentido, cuidado con los labios. A los políticos les enseñan, ¿eh? Es decir, ¿cómo pensáis que sabéis que la persona tiene problemas por los labios? ¿Cómo creéis que puede ser? Labio plano, recto. Y claro, blanquecino, en algún caso se pone blanquecino el labio. Bueno, pues al político le enseñan a que tenga siempre el labio con toda la curvatura perfecta para que parezca que está bien. Incluso la sonrisa. Sí, lleva usted razón. Estamos robando, pero lleva usted razón. Es decir, les enseñan todo, cómo tienen que comportarse. Ya, cuando lleguemos al caso os explicaré. Yo estuve con una ministra, que es amiga mía, que ha sido amiga mía mucho antes de ser ministra, y cuando fue ministra, luego cuando salió, pues claro, quise hablar con ella, que me explicara. Y lo primero que me dijo, había hablado un político de su partido, había tenido un programa televisivo el día antes, y me dice, muy mal quieren a esta persona en el partido cuando han permitido que se exponga de esa manera, físicamente hablando, ¿eh? Por cómo tenía los focos, las luces, por cómo ponía la cara. Cuando los asesores de su partido no han cambiado eso, muy mal le quieren. Pero tienen todo estudiado. Bueno, os tengo que dejar, me quedaría toda la noche, pero Bautista me requiere. Gracias, amigos. Gracias, Luis.
espero vuestros comentarios. Manuel, encantado. Espero vuestros comentarios. Gemma, sonrisa permanente. Me estoy cenando. Gracias. Y no, eso es una excusa. Tú me has entendido. Sonrisa Gracias. permanente. Vale, hasta la próxima. El domingo día 30 a las 8. Que esta semana, el sábado, tengo viaje. ¿Vale? Vale, muchísimas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Igualmente, hasta la semana que viene. Gracias, Que la Luis. pasen bien. Chao a todos. Chao, chao. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.